de Éxodo capítulo 20, versículo del 3 en adelante. Dice la Escritura: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos, hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares a los que me aman y guardan mis mandamientos. No tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tome su nombre en vano. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. No matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén, gloria a Dios por esta palabra que en esta tarde hemos considerado el libro de Éxodo capítulo 20 del versículo 13 en adelante. Acordándome de cuando al momento de estar leyendo la escritura, veía que cuando uno, bueno, en mi caso personal, yo fui instruido por ahora sí que dijéramos, una corriente cristiana que muchos han sido educados bajo esa corriente, ¿no? Mas, sin embargo, veía que el primero estaba en el segundo y en el segundo en el primero, ¿no? Para Dios, ¿qué es lo más importante? Para Dios nos manda esta ley, esta santa ley. ¿Para qué? Para que nos veamos nosotros. La Biblia es como un espejo donde nos muestra nuestra verdadera condición. Yo muchas veces decía, porque hay uno que dice, no robarás, no matarás, etcétera. Y yo siempre era muy apto a agarrar las cosas que no eran mías. Pero al igual, yo siempre decía, no, pues como nos habían adoctrinado, pues voy el domingo pues siguiéramos a la iglesia y me confieso y ya, ahí quedó, ¿no? Luego la persona a la que uno le confesaba los errores, te ponía así dijéramos, como un sacrificio que hiciéramos, ¿no? De estar rezando, no sé cuántos Aves Marías y Padres Nuestros, ¿no? Más sin embargo, al paso del tiempo, pues yo dejé esa corriente, ¿no? Porque no me identifiqué en ella y pues la verdad yo no estoy en contra de ninguna corriente religiosa. Sin embargo, hoy leemos lo que está plasmado en este libro, que es la Biblia. Y lo que está plasmado aquí es la verdad. Entonces, en el versículo 3 del capítulo 20 dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Ese es el mandamiento más,
Ahora es importante para Dios. Pero ¿qué hace el ser humano? El ser humano, desde su naturaleza, ya rompió este mandamiento. ¿Por qué? Porque cuando el ser humano, en el tiempo de Adán, en el huerto del Edén, cuando él comió el fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el origen del pecado es Satanás. En ese momento, Satanás nos introdujo su corazón. Dice la Escritura que Satanás quería ser como Dios y estar en su monte alto, ¿no? Y sentarse en su trono. No pueden haber dos reyes. Para que haya un rey tiene que haber, no pueden haber dos reyes. Pero Satanás, al no poder, al ser derribado de donde estaba, ¿qué fue lo que hizo? Introducirnos su corazón. Por eso en el versículo 3 dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Pero nosotros naturalmente, al pensar en nuestro propio punto de vista, nosotros lo estamos haciendo. Cuando se hizo Adán conocedor de la ciencia del bien y del mal, en ese momento él se hizo como un semidios. Entonces, de plano, este versículo queda reprobado, porque el ser humano siempre se ha creído su propio Dios. El ser humano, por naturaleza, no busca a Dios. Dios es el que busca al ser humano, a pesar de todo. Entonces, lo que nos quiere mostrar los 10 mandamientos es la verdadera condición de lo que es el ser humano en realidad. Se le dio la ley a alguien que es codicioso, a alguien que de alguna otra forma ha robado, ha mentido. Pero muchos hoy en día, hay una corriente que solo se enfocan en uno, y es el cuarto. Dice el versículo 8, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Aquí lo está diciendo claramente que no hagas nada. Cuando dice no hagas nada, es porque no hagas nada. Pero muchos quieren poner de pretexto, ay, es que esto sí se puede hacer. O sea, el ser humano, como siempre, quiere poner sus condiciones y ponerse la palabra, torcerla, más que nada es la palabra ideal, y a ponerlas a su propio criterio. Pero la palabra no es así. La palabra de Dios no es para que nosotros la entendamos, sino que es para que la creamos. En el libro de Romanos, quiero que me acompañen en el libro de Romanos antes de terminar, porque ya se va a acabar mi tiempo. Salí a comer y tengo que regresar al trabajo. En el libro de Romanos, capítulo 3, versículos del 3 en adelante, del 18. 3:18. Romanos 3:18. Dice la Escritura que el hombre no hay temor en Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley nos da a conocer lo que es nuestro pecado más que nada. Para eso fue introducida. Y aparte de esos 10 mandamientos, es solo el resumen de un grupo de 613 preceptos, mandamientos, ordenanzas que dejó el Eterno. Mas, sin embargo, en la palabra de Dios nos dice que el día de reposo es nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hay que ahora sí que meditar en lo que dice la palabra. Al menos yo me acordaba, ahorita que lo leía,
que para mí no fueron introducidos, enseñados de esa manera, sino eran al revés. Pero ¿qué pasa? Que el ser humano siempre quiere torcer las cosas, quiere mezclar lo que es de Dios con lo que es su propio punto de vista, y eso se llama profanación. Espero, y en esta tarde, meditando unos pocos minutos sobre la palabra, más que nada el interés de lo que es los 10 mandamientos. ¿Para qué fueron dada la ley? Si cuando el siervo de Dios Moisés bajaba con las 2 tablas, el pueblo de Israel ya había violado de antemano toda la ley. Por eso él, en enojo, arrojó las tablas y las rompió. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido, ya había, ahora sí que adulterado y fornicado esos mandamientos sin haberlos todavía conocido. Imagínense nada más. Entonces, la ley, ¿para qué fue dada? Dice el versículo 20 del capítulo 3 de Romanos, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén, gloria a Dios por esta bendita palabra. Entonces, vemos claramente para qué fue dada la ley. La Biblia es un espejo para nosotros, porque ahí nos muestra nuestra verdadera condición. De nada de nosotros nada bueno sale. Por eso tuvo que venir Jesucristo desde su trono donde estaba a morir por nosotros, a morir por toda la humanidad. Él pagó el pecado de toda la humanidad. Esas son las buenas nuevas, el evangelio de nuestro Señor Jesucristo, que Jesús murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. No hay más sacrificio por el perdón de pecados. Jesucristo fue entregado una sola vez y para siempre. Espero y esta palabra pueda ahora sí que meditarla, y más que nada pedirle la dirección a Dios para que uno pueda ahora sí que seguir conectado con la palabra, porque a través de leer la palabra vas conociendo el corazón de Dios que está escondido en la Biblia. Vamos a orar para despedir esta bendita lectura. Padre bueno, te doy gracias en esta tarde, porque qué maravillosa es tu palabra, Señor. Te doy gracias porque me permitas escuchar unos momentos, unos minutos tu palabra. Más que nada, Señor, que tú tengas misericordia de las personas, Señor, que les abras el entendimiento y los oídos para que puedan escucharte tu palabra, Señor, y puedan creer a tu palabra, porque así como dice el versículo 20 del capítulo 3 Romanos, que ahora sí que pues tenemos que ver de qué manera fue dada tu ley, Señor, más que nada para el conocimiento del pecado, Padre. Y nadie podrá justificarse por las obras de la ley, porque nuestro Señor Jesucristo murió en aquella cruz por toda la humanidad, y con su sangre bendita nos lavó de nuestros pecados conforme a las Escrituras. Padre, te pido en esta tarde por todas las personas que escuchen tu palabra, ten misericordia de ellas. Te lo pido y oro en el nombre de nuestro Señor Jesucristo.